Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la cuarta temporada o de este extracto de la cuarta temporada, los primeros 7 capítulos de Stranger Things. Recordad que vamos a tener un final de la temporada 4 que van a ser un par de capítulos más, bastante largos también. Y lo primero que tengo que decir es que Stranger Things, este sí es el camino. Después de una primera temporada que fue épica, que tuvo un impacto muy grande a nivel cultural y que fue una absoluta sorpresa y una absoluta pasada, una segunda temporada que para mí mantuvo el nivel bastante bien, que la intriga aún seguía funcionando y que creo que el interés seguía vivo, pero después de una tercera que repitió quizá demasiado fórmula, que fue quizá un poquito vaga a nivel de guión, llega una cuarta temporada que se ha puesto las pilas de una forma impresionante, que se ha tomado su tiempo para elaborar cada una de las tramas, para dejarnos conversaciones que aportan a la historia, para tratar bien a los personajes, para crear una construcción de villano muy interesante, cosa que no habían hecho otras temporadas de una forma tan elegante y con tanta dedicación, y con momentos que funcionan muy pero que muy bien. Esto tengo que decir que sí que se lleva haciendo durante toda la serie de Stranger Things. Además no pierde su fuerza a nivel de entretenimiento, visualmente sigue siendo muy bonita y con mucha identidad. Las referencias a la época o incluso a las películas de la época siguen siendo una absoluta pasada, como en esta por ejemplo la referencia clara a Pesadilla en Elm Street, al propio Freddy Krueger, que de hecho el actor que lo interpreta es Víctor Krill de mayor, referencias al Exorcista, a las clásicas películas de Casa Encantada o de Posesión, con lo cual han creado un cóctel perfecto y trabajado que nos ha demostrado que Stranger Things puede volver a posicionarse como una de las series importantes del momento. Para mí es una muy buena temporada que puede ser de lo mejor del año. Creo que dicho esto ya es momento de meterse en el análisis más concreto de los eventos que han pasado, de las tramas que se han tratado, de cómo han evolucionado ciertos personajes. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Stranger Things, que estaremos pendientes cuando se estrene la segunda parte el próximo 1 de julio. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse y vamos ya con el análisis. Vale, comenzamos la temporada con un extracto de un recuerdo de la mente de Eleven que va a ser muy importante para dirigir a su personaje hacia el gran descubrimiento que debe hacer al final de la temporada. Es una parte de un recuerdo en la cual pensamos que ella es la causante de esa masacre en el laboratorio de Hawkins y digamos que su trama va a ir evolucionando para descubrir realmente qué es lo que ocurrió en este evento. Y tras esa intro con mucha fuerza, la serie nos lleva a una presentación de personajes, una ubicación de qué está haciendo, cuál es la situación de cada personaje, que funciona de una manera muy fluida y muy adecuada. Y eso es algo que necesitábamos después de tanto tiempo y como digo se ha hecho de una manera muy ágil y muy atractiva. Muy interesante el cambio en el personaje de Max, cómo le ha afectado la muerte de su hermano y cómo eso ha hecho que se cree una coraza con respecto al mundo y esté aislándose a sí misma en un bucle bastante introspectivo de negatividad. Este va a ser también el motivo de que más adelante le afecte una de las tramas principales. También en el primer episodio le llega esa muñeca rusa al personaje de Joyce, que va a ser el desencadenante de ese rescate de Hopper del gulag o de la cárcel en la que está atrapado. También vemos cómo Eleven no termina de encajar en este nuevo instituto en el que está estudiando en California, además de no tener sus poderes, y lo que más me ha gustado del primer capítulo viene de la mano de los personajes de Eddie y el personaje de Chrissy, dos personajes que yo creía que iban a ser importantes a lo largo de la temporada, que incluso parece que empiezas a shippear en el primer capítulo queriendo que se líen o lo que sea. Creo que todos lo hemos pensado porque hay muy buena química entre estos dos, pero rápidamente el episodio se encarga de decirte que esto no va a ocurrir ni de lejos, porque para mí el primer golpe que da sobre la mesa esta temporada es el final del episodio 1, que resulta muy impactante, con esta muerte de Chrissy elevándose, golpeándose contra el techo, rompiéndose todos los huesos, un tipo de muerte que impacta mucho la primera vez que lo ves. Luego ya de alguna forma te acostumbras al modus operandi de Vecna y no te sorprenden tanto, pero el primero ya os digo que es algo realmente espeluznante y escalofriante. Pues bien, con este evento tan fuerte, rompiendo esta posible pareja futura entre Chrissy y Eddie, termina el primer capítulo y creo que ya todos aquí estábamos enganchadísimos otra vez a lo que tenía que contarnos esta temporada. Por cierto, el personaje de Eddie me ha gustado bastante, no ha sido muy protagonista en esta primera parte de la temporada, pero los momentos que tiene creo que sí que es un tío interesante, simpático y que cae bastante bien a pesar de sus partes negativas, y es una buena incorporación que incluso de cara al futuro sí que lo veo teniendo más relación con el grupo después de todo lo que ha pasado con ellos, si es que no muere al final de la temporada 4, porque aquí
aquí ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Vale, pasamos al capítulo 2 y una cosa de la que ya nos damos cuenta al inicio de la historia y es algo que va a persistir a lo largo de los siguientes capítulos es que Will parece que está un poco celoso de la relación entre Mike e Eleven. No porque ame a Eleven, sino porque parece que secretamente puede estar enamorado de Mike. De hecho, hay un montón de comentarios, un montón de miradas que nos dejan claro cómo el personaje de Will realmente puede estar enamorado de su amigo. Quiere estar cerca de él, siente que su relación se ha descuidado con el tiempo y con la distancia, y además habla de que, bueno, hay una parte verdadera de él que no ha sido capaz de sacar en esta conversación que tiene con Mike más adelante en este desguace, dejándonos claro que el personaje posiblemente sea gay y esté enamorado de Mike. Digamos que esto y preocuparse por Eleven es de lo más importante que hace Will esta temporada, que lo que sí que me ha dado un poquito de pena es que esté tan alejado de las tramas del Upside Down, porque aquí él sí que tendría bastante que decir porque tiene muchísima experiencia con este mundo, pero supongo que se reincorporará más adelante en la historia. Nancy en el segundo capítulo también saca a colación el nombre de Victor Krill, alguien que se supone que mató a su familia, que aún está encerrado en un centro psiquiátrico y que los mató de una forma muy similar a la que murió Chrissy. Si bien todo el mundo está culpando a Eddie de la posible muerte de esta chica, en el segundo capítulo ya vemos cómo Vecna se cobra su segunda víctima, el compañero de edición de Nancy, como lo es Fred, en una muerte que se parece bastante a la primera, sobre todo por haber visto el reloj. Después explicaremos lo que simboliza cada cosa para el personaje de Vecna, para este villano, pero lo que sí podemos ya ir intuyendo es que el personaje se aprovecha de las debilidades o traumas quizá de los personajes para atacarlos y después consumirlos, porque si os fijáis en el personaje de Chrissy, se nos deja muy claro que tiene un trastorno alimenticio provocado o potenciado por su madre, que le hablaba de los vestidos en los que no cabía. Luego, si os fijáis, también su padre tiene los ojos y la boca cosidos, como queriéndonos decir que su padre veía todo lo que ocurría en su casa, como su madre le potenciaba este trastorno alimenticio pero no decía nada y hacía como que no veía nada. Para mí simboliza eso. Tenemos una mesa también con un montón de comida, o sea, todo este tema del trastorno alimenticio está muy claro en el personaje de Chrissy. Y en el segundo, pues parece que es una omisión de socorro que hizo Fred de no ayudar a un amigo en un accidente y eso es lo que le atormenta. Pero bueno, como digo, esto sirve para ver cuál es el modus operandi del monstruo que está atacando, que es justamente lo que os he dicho, utilizar los traumas o heridas de los personajes para hacerles daño. Que yo también durante la temporada he llegado a pensar que el personaje de Vecna podía ser una analogía, por ejemplo, de una enfermedad mental como puede ser la depresión, que te ataca a través de la culpa, a través de tus heridas sin cerrar, a través de tus traumas, pero como digo, esto es una interpretación simbólica de lo que está ocurriendo. Cerramos este capítulo con el patinazo de Eleven en la cara de la chica que le hace bullying, que por cierto Eleven está sometida a bastante presión por esta gente que se mete con ella y termina explotando pues de esta manera violenta, pero somos capaces de empatizar con la soledad, el aislamiento y el acoso que está sufriendo el personaje de Eleven. Por cierto, el personaje de Argyll, el amigo de Jonathan, que hemos visto que lo más importante que hace esta temporada es conducir el coche o fumar hierba, me ha parecido un poco como incluir a Pucci en el show de Rasca y Pica de los Simpson. Es decir, un personaje como molón, que le gusta la hierba, que le gusta el reggae, y no lo digo de una forma negativa, sino que simplemente han incluido un personaje así, que aún no ha tenido demasiado desarrollo, pero que a lo largo de los capítulos te va como cayendo mejor, como cuando se enamora de Eden, esta chica que vive con Susie, y digamos que sí que le veo potencial para que más adelante el personaje que literalmente parece Pucci ahora se vaya desarrollando y mostrando sus conflictos y capas más interesantes. En el capítulo 3 vuelve a entrar en juego el personaje del Dr. Sam Owens, que tendrá impacto un poquito más adelante. En este punto también sentía que la trama de Eleven en California quizás se estaba atascando un poquito, porque es verdad que era bastante introspectiva. Se trataba de aislar al personaje de Eleven, tratar de empatizar con él para sentir la soledad que tiene y de cómo se está sintiendo diferente. Además tenemos ese recuerdo que le atormenta, que le hace pensar que puede ser mala y alguien violenta, lo cual lo separa aún más de sus amigos. Pero digamos que en California sí que daba un poquito la sensación de que las cosas estaban atascando a nivel de historia. Pero por suerte esta sensación se rompe muy pronto, porque sí que son capaces de darle chispa a la historia, de mover de sitio a Eleven, de hacer que los personajes de California tengan que marcharse, con lo cual solo ha sido una sensación momentánea de este episodio. La trama de Lucas también de querer ser popular en el colegio, que esto hace que se junte con el personaje del novio de Chrissy, que es bastante repelente, aunque está, es verdad, muy condicionado por todo lo que está pasando, tampoco pienso que sea malo de por sí, pero esta trama digamos que ha separado a Lucas del resto del grupo y él ha estado un poco debatiéndose entre querer ser popular, querer estar con sus amigos, y no ha estado mal. Al final los personajes, como digo, necesitan conflictos y este de Lucas ha funcionado. Además ha hecho avanzar la historia en bastantes momentos, como por ejemplo cuando revela dónde está Eddie para sentirse más integrado con los chicos que quieren darle caza. De lo más duro del episodio 3 es que nos damos cuenta de que la posible siguiente víctima de Vecna va a ser Max, por ese problema que tiene con el duelo por su hermano Billy, y eso me ha puesto bastante tenso en este punto de la historia. Eleven se marcha de California con el Dr. Sam Owens y le deja una carta de despedida a Mike, que después
encontrarán los militares, por cierto, pero se despide de él poniéndole from Eleven, de Eleven, en vez de poniéndole te quiere Eleven, algo que Eleven le echaba en cara a Mike que no hacía. Pues bien, ella ha hecho lo mismo, y esto no sé si quiere significar que la pareja de Mike y de Eleven esté a punto de romperse porque ya ninguno de los dos se quiere. Es verdad que se tienen admiración, que se tienen cariño, que son muy buenos amigos, pero no sé si el nivel de relación va a funcionar de cara al futuro. También me gusta que la serie sea inteligente, es decir, que busque explicaciones y que no dé las cosas por sentado. Hace, como digo, las preguntas correctas sobre quién es Vecna, por qué hace lo que hace, desde cuándo existe el Upside Down, qué tipo de conexiones hay entre los dos mundos, y eso, como digo, termina haciendo que la serie sea coherente consigo misma, que tengamos explicaciones dentro de las reglas, lógicamente, de la propia serie, pero que esté todo bien fundamentado. Hopper consigue la primera huida de la cárcel, aunque es una huida que se frustrará por culpa de Yuri, este piloto contrabandista que va a traicionar tanto a Joyce como a Murray, como a los propios Hopper o incluso el guardia de la cárcel. Los chicos de California también tienen que huir porque los militares les han encontrado, y además los militares han encontrado la carta de Eleven, con lo cual están tras la pista del Dr. Brenner y el Dr. Sam Owens. Y luego llegamos a uno de los mejores momentos de toda la temporada, como es el instante en el que Max está en la cabeza de Vecna, o en este espacio en el cual la casa en la que vivía Vecna está destruida con un humo rojizo. Y aquí, como digo, tenemos un momento absolutamente épico. Después de las cartas de despedida de Max, después de toda la tensión acumulada durante todo el episodio, desde que sabemos que ella puede ser la siguiente víctima, este momento de catarsis es absolutamente brillante. Por un lado, Nancy y Robin descubren la información de que la música posiblemente sea un nexo para no estar tan a merced de Vecna, lo descubren a partir de esta entrevista con Victor Krill, y mientras Max está ya elevándose en el aire, a merced de Vecna en este mundo, representación, como he dicho, de la mente del propio Vecna, siguiendo esa música, siguiendo el afecto a sus amigos, es capaz de salir en una escena, como digo, absolutamente épica. Siguiendo con la analogía que os he contado antes de que Vecna podría representar un poquito la depresión, el mensaje que se nos manda aquí es de apoyarte en tus amigos, abrirte a ellos, externalizar tus traumas, porque es lo que hace con las cartas, para poder encontrar una vía para seguir recuperándote. Otra vez, un mensaje un poco simbólico que saco de esta escena, pero a nivel de historia es una absoluta maravilla. Ver cómo Max desciende después de haber estado levitando es un alivio para el espectador y convierte el episodio 4 para mí en uno de los mejores de todo Stranger Things. Esta temporada, como digo, tiene conversaciones muy interesantes que aportan al desarrollo de los personajes y a sus conflictos, y una de ellas, por ejemplo, es el monólogo hablándole al guardia, que ahora están ambos encerrados juntos y empiezan a entablar cierta amistad, y le habla del motivo, por ejemplo, de por qué su hija tuvo cáncer, que era porque él había estado inhalando ciertos humos en la guerra, y eso había hecho que tanto sus compañeros como él no pudieran tener hijos o sus hijos nacieran muertos, o bien con la condición que tenía su hija. También tenemos otra conversación en la cual habla de Eleven, de Joyce, de cómo él les hace daño simplemente por estar cerca de ellos, de que se preocupa por Eleven, de cómo estar ahora, de que esté siendo ella misma en la vida. Tiene conversaciones muy buenas que, a pesar de que el personaje de Hopper se pase mucho tiempo encerrado esta temporada, ayudan a entrar en él, a ver sus conflictos emocionales, y eso también es desarrollo de personaje. Otro de los puntos muy divertidos de la serie son las interacciones entre Dustin y Steve, que siguen funcionando súper bien. Además, hay un momento muy guay en el que Eddie le dice a Steve que Dustin realmente lo admira, a pesar de que estén siempre como picándose y vacilándose. Entre ellos hay un vínculo muy fuerte de amistad en el cual se valoran muchísimo. Y luego tengo que decir que toda la parte del laboratorio en el que están el Dr. Brenner y el Dr. Sam Owens ayudando a Eleven a recuperar sus poderes es un acierto realmente maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque podían habernos mostrado esto únicamente como flashbacks, como momentos en los que Eleven iba recordando e iba uniendo todas las piezas, pero no, lo han hecho de una forma muy original, y ha sido de la forma en la que Eleven vaya rememorando ella entrando en sus recuerdos. Y eso es una forma muy bonita porque el espectador va descubriendo a través de ella misma cosas que no recordaba de su pasado. Y esto nos ayuda, como digo, a nosotros a construir el relato de qué es lo que pasó antes de que Eleven escapase del laboratorio en la temporada 1. Las secuencias en las que ella en el espejo se ve de niña, momentos en los que se contrapone el pasado del recuerdo real con ella reviviéndolo, cambiando de mayor a pequeña, son súper impactantes visualmente, y además, como digo, es una trama clave para descubrir el origen del villano de esta temporada, y veremos también si el origen del propio Upside Down. Esto lo comentaremos un poco más adelante. Murray y su combate en el avión son muy divertidos. Creo que el personaje de Murray como alivio cómico funciona genial, me cae súper bien, y toda esta parte del karate y que sea cinturón negro, o cómo se hace pasar incluso por Yuri más adelante, son muy divertidos. Y el capítulo termina con una decisión de Eleven. Si os fijáis, tiene la puerta del laboratorio abierta después de haber estado sufriendo muchísimo en sus recuerdos, pero no dar con la tecla de por qué ha perdido sus poderes o por qué los tiene. Y entonces, cuando tiene la puerta abierta, aparece su padre, o bueno, quien fue su padre en el laboratorio, diciéndole que él sí sabe qué es lo que le está pasando.
todo, y esas ganas de querer saber qué es lo que está mal con ella, qué es lo que no funciona, por qué tiene los poderes, por qué no puede usarlos, es el motivo que hace que Eleven finalmente se quede en el laboratorio para terminar de descubrirlo. También me ha gustado que la serie se desmarque un poquito del hecho de demonizar únicamente a los rusos, mostrando también torturas que lleva a cabo el gobierno militar de los Estados Unidos. Me parece que es interesante mostrar críticas contra ambos gobiernos para que la serie no luzca propaganda, porque al final todos los países, y más aún todos los países grandes, tienen cosas oscuras que mostrar con respecto a sus gobiernos y las cosas que hacen, con lo cual que se nos muestren las dos partes me ha gustado. En el capítulo 6 descubrimos que en este laboratorio también hacían bullying a Eleven, cosa que puede ya tener dentro en la cabeza y que puede hacerle daño para sentirse aún peor cuando le están volviendo a hacer bullying en el colegio de California. Si os fijáis, son dos situaciones muy parecidas que solamente están reforzando la idea de Eleven de que es diferente, de que no encaja en ningún sitio, y todo eso que hemos visto al principio de la temporada 4 tiene su construcción en el recuerdo y en la experiencia que ella tuvo en el laboratorio. Es como un eco, está ocurriendo de la misma manera y por eso lo afecta tanto. Y finalmente los chicos de Hawkins encuentran una forma de entrar al Upside Down y se meten a través de ese lago o de ese Watergate, tal y como dice Dustin. Por cierto, la trama de Jonathan, Mike o Will les está llevando hasta Susie para poder descubrir dónde está presa o dónde tienen retenida a Eleven, con lo cual tened claro que después de esto en algún momento el destino de Eleven y el de Mike, Will y el resto de los chicos se va a cruzar, se van a encontrar seguramente a la salida de ese laboratorio y sean ellos quien lleven a Eleven hasta Hawkins. Dejando a un lado este grupo, volvemos a Hawkins para ver cómo nuestro equipo está dividido en dos también aquí. Por un lado están los del Upside Down, que tenemos el ataque a Steve, que es realmente duro, veremos si esas heridas tienen consecuencias en su personaje. Recordad que después de una herida del Upside Down, Eleven perdió sus poderes, así que veremos si a Steve le afecta de alguna manera, pero que no, o sea, por favor, proteged a Steve, no quiero que se muera, no quiero que le pase nada. Es la niñera, es un alma pura y no quiero que le pase nada, que por cierto, también vemos durante toda la temporada cómo la tensión entre Nancy y Steve está resurgiendo, porque uno de los conflictos de Steve de esta temporada es que está teniendo citas con un montón de chicas, pero ninguna le llena y parece que es porque sigue enamorado de Nancy, y Nancy con los problemas que tiene con Jonathan también se está planteando si Steve, ahora que ha cambiado, ahora que ha sacado su verdadero yo, pues puede ser esa persona que realmente le guste. Hay cositas por parte de los dos, con lo cual eso aún sigue en el aire y veremos cómo se resuelve este triángulo amoroso, que parecía que estaba cerrado, pero ya veis que no del todo. Vale, descubrimos entonces que Vecna está matando a la gente porque esa muerte realmente lo que hace es reabrir portales entre el Upside Down y el mundo real. Dustin plantea que Vecna está de alguna forma a las órdenes, entre comillas, del Azotamentes, pero viendo el final de la temporada no me queda claro si es realmente Vecna quien va a estar mandando o si realmente lo va a ser el Azotamentes. De esta relación entre ambos personajes aún no tenemos ningún dato, es decir, quién está por encima de quién. También nos damos cuenta de que el Upside Down está atascado en el tiempo en el 6 de noviembre de 1983, el día exacto en el que desapareció Will Byers y también el día en el que Eleven escapó del laboratorio. Vemos a través de los recuerdos de Eleven cómo estaba entablando cierta amistad con uno de los guardias que estaba en el laboratorio de Hawkins, que le daba consejitos, que le ayudaba un poquito a seguir adelante, que le hablaba mal del Dr. Brenner. Veremos ahora si esto es verdad o no, porque este guardia tiene un secreto del que vamos a hablar justo al final del análisis, cuando analicemos el final. Y nada, de este capítulo comentar que me ha encantado cómo hacen ese tema de escribir en ese polvo que se activa, digamos, en el Upside Down cuando hay electricidad en el mundo real y le sirve para poder mandar letras y señales y tal. Eso ha estado muy bien. La secuencia del Demogorgon en la cárcel o incluso el reencuentro entre Joyce y Hopper es muy emotivo y funciona también genial. Que por cierto, el guardia amigo de Hopper es Jake Engar de Juego de Tronos, lo comento porque este canal ya sabéis que hacíamos muchos análisis de Juego de Tronos, como detallito, el hombre sin rostro. El momento ese del portal también que encuentran en la caravana de Eddie para conectar los mundos porque ahí murió Chrissy funciona muy guay. El tema de las físicas de hacia arriba, hacia abajo es muy interesante. Pero aquí tenemos la sorpresa de que Nancy, al cruzarlo, no cruza al mundo real, sino que digamos que Vecna por el camino le ha echado esa maldición que llaman los chicos y ha terminado en el mismo sitio que estaba Max en el capítulo 4, en la mente de Vecna o en ese espacio de Vecna, que es cuando conecta su mente con la tuya. Y la trama de Nancy termina aquí, en este cliffhanger, sin saber realmente si va a poder enfrentarse a ella, si van a poder poner música para que ella sea capaz de encontrar ese nexo con el mundo real y huir, si el modus operandi de Vecna va a ser diferente esta vez porque sabemos que le suele echar a la gente esa maldición y que luego después de unas visiones de ciertos días es cuando termina realmente matándote. Pero claro, parece que Nancy se ha saltado todos los pasos y ya está directamente al lado de él. Veremos si esto implica que va a poder atacarle de una forma más directa. Y luego tenemos las dos grandes revelaciones de este final de temporada a través de los recuerdos de Eleven, que por un lado es el origen del personaje de Vecna o incluso del Upside Down, ahora lo desarrollamos, y también el origen
origen de sus poderes. Centrándonos en lo primero, descubrimos que este guardia realmente no era un guardia cualquiera, el inhibidor que tenía lo tenía porque él era el número 1, el primer sujeto que encontró el Dr. Brenner, y que además era el hijo de Victor Krill, y que fue él y no un monstruo o un diablo de otra dimensión quien mató a su familia, porque la motivación que se nos da es que de alguna forma la vida humana le resulta tan absurda, cree que el mundo está lleno de gente mala y que ha cometido actos deleznables, y por eso digamos que quiere vengarse de la humanidad. Esa es de alguna forma su motivación, lo que lo convierte prácticamente en un sociópata. Y el reloj para él simboliza esos bucles o esos ciclos en los que está metido el ser humano de alimentarse, crecer, reproducirse y morir, siempre repitiendo los mismos errores, siempre siendo malas personas, creyendo que son buenos y haciendo que el personaje de número 1 se sienta aislado con respecto a la humanidad o a la sociedad. De alguna forma, si os fijáis, Eleven es la cara B de este personaje, es justamente lo contrario. Ella sí que cree en los amigos, ella sí que está acercándose a la gente y cree en la bondad, entonces son prácticamente la antítesis cada personaje del otro. Descubrimos, muy importante, que la masacre del laboratorio no fue verdaderamente Eleven, lo cual seguramente la va a liberar de ese cargo de conciencia que tenía, de pensar que había sido ella y de que era un monstruo. Ella es verdaderamente esa superheroína que comentaba Mike. Y también tenemos algo muy importante, y es que ella encuentra la fuerza para utilizar sus poderes no en un recuerdo que le causara miedo o ira, tal y como decía número 1, sino en los recuerdos alegres, como por ejemplo el recuerdo de su madre diciéndole que le quiere, siendo ella muy pequeña. Ese poder del recuerdo es lo que le hace poder sacar su máximo potencial y lo que hace que pueda derrotar a número 1 enviándolo al Upside Down a través de un portal. Si os fijáis, ese día es el 6 de noviembre, porque entendemos que después de eso ella es cuando escapa, y es el día en el que el Upside Down digamos que está paralizado, con lo cual que o bien existía desde antes y en ese momento se paralizó al conectarse con la Tierra, o bien se creó simplemente ese día y por eso existe únicamente en ese momento, y fue Eleven quien de alguna forma desdobló la realidad creando los dos universos. No lo tengo claro, no se explica del todo, sí que es verdad que vemos un mundo justo debajo del otro, pero no sé si quiere decirnos que se está desdoblando en ese instante o simplemente decirnos que ya existía y está enviando a número 1 de un mundo a otro. También vemos la conversión de número 1 de ser humano a convertirse en ese monstruo del Upside Down y convertirse en Vecna, lo cual funciona muy bien porque da motivaciones, aunque sean un poco típicas de ser un sociópata y demás, pero nos construye un villano con una historia y alguien, como digo, muy parecido a Eleven, que no encajaba, que no terminaba de estar a gusto con nadie en el mundo, pero que eso le llevó a querer destruirlo, y en cambio Eleven justamente hizo lo contrario, crear vínculos, confiar, digamos, en la naturaleza humana y tener amigos. Y con esas explicaciones, como digo, de cómo Eleven puede sacar el máximo potencial de sus poderes, que será centrándose en recuerdos buenos y en la gente que quiere, fijaos que protegiendo a la gente es cuando más poder ha conseguido sacar, tiene sentido con lo que nos están contando. Y con estas ideas sobre el origen de Vecna y el origen posible del Upside Down, cerramos esta parte de la temporada 4 con un cliffhanger espectacular. Tengo muchísimas ganas de saber cómo va a seguir, cómo van a continuar esta historia y cómo van a cerrar la temporada. Creo que quedan únicamente 2 capítulos, pero el segundo dura como 2 horas y pico, con lo cual realmente queda bastante metraje, bastante tiempo. Y como digo, estoy muy satisfecho porque ha sido una temporada que se ha tomado su tiempo, ha elaborado todo, se ha centrado en todos los personajes para darles un pequeño conflicto, obviamente algunos más interesantes que otros, no todos pueden tener un desarrollo tan guay como el de Eleven, como el de Max, pero sin olvidar las partes buenas y trabajando en las que había fallado un poquito, la cuarta temporada de Stranger Things posiblemente sea la mejor de las 4. No tiene el impacto cultural, la sorpresa y el enganche que tuvo la primera, porque obviamente fue lo que hizo grande a Stranger Things, pero a nivel de construcción de temporada, a nivel de construcción de tramas, de villanos y de todo lo demás, para mí sí que es la mejor. Eso sí, esto habrá que confirmarlo cuando la temporada termine del todo. Así que nada, contadme qué os ha parecido la historia, si tenéis ganas de saber cómo sigue, si os ha reenganchado esta temporada a lo que era Stranger Things, como un nuevo enamoramiento de la serie. Yo digamos que me he reenamorado de ella, soy como Nancy con Steve. Y nada, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.